Es un lujo que nos damos esta noche aquí en El Ventilador de recibir a Esteban Dávila, que es director general de Salud Mental de la provincia de Entre Ríos, y también a Carlos Berbara, que es médico psiquiatra, especialista en salud mental y exdirector, además de salud mental de la provincia. Esteban, Carlos, ¿cómo andan? Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, por favor, gracias por estar aquí. Le pregunto, Esteban, en este caso, ¿cuál es su opinión respecto de a esta situación que se está viviendo con... He escuchado a mucha gente hablar, ¿ves? Una sensación de angustia. ¿Sí? La palabra angustia la he escuchado muchas veces en los últimos meses. Quizá asociado a los problemas económicos, a incertidumbre y demás. ¿Puede ser un detalle importante para el análisis o no? Sí, claro. A ver, la palabra angustia se transformó en una palabra muy usada y se potenció posterior a la etapa de la pandemia. De hecho, todo lo que tiene que ver con los grandes organismos de salud empezaron a tratar de estudiar qué nos dejó esta pandemia al pasar. Y se vio que en lo que respecta a la salud mental hay por lo menos 3 áreas que se triplicaron. Una de ellas es la incidencia de la depresión, los trastornos de ansiedad. Ahí entra la angustia, o sea, el sufrir, la tensión interna. Y otro de los cuadros que se potenció es el consumo de sustancias. Si nosotros miramos los tres cuadros tienen un eje que los une. Una persona con problemáticas de consumo va a tener estados ansiosos. Y la ansiedad o esta tensión nos desgasta, y si nos desgasta, en el tiempo nos quita energía, y si nos quita energía nos deprime. Entonces, esto ha invadido a toda la sociedad posterior a la pandemia. Bien, ¿no? bien. Igualmente, Sí. previamente, ya en los años 90, se hablaba que si nosotros como sociedad no empezamos a tratarnos un poco mejor, a esta altura del año 2000 en adelante, íbamos a empezar a vivir las problemáticas que vivimos hoy. Y se dio, ¿cómo está? Y se dio, por Bien. eso es muy importante reflexionar como sociedad sobre esto, ¿no? Carlos, ¿qué pasa con el estrés laboral en los tiempos que corren? En el tiempo del multitasking, presiones... Bien, abrís un poco el panorama a una de las definiciones actuales de salud mental, que tiene que ver con lo que plantea la Ley Nacional de Salud Mental, que aparte de lo que decía Esteban, vinculado a los grandes cuadros nosográficos de los trastornos de ansiedad, la depresión, la Ley Nacional de Salud Mental plantea que nuestra salud mental se define y se sostiene a partir de ciertos condicionantes históricos, sociales, biológicos, psicológicos, incluso socioeconómicos y laborales. Por lo tanto, todas esas condiciones a las cuales uno esté expuesto en un determinado ámbito de trabajo, si no son cuidadas, si no se tiene la visión de la cautela respecto del abordaje, de los tiempos, de la carga horaria, de las exigencias en productividad, tomando la dimensión psíquica del sujeto que trabaja allí, puede ser incluso hasta iatrogénico. Es un tema realmente muy, pero muy interesante e importante. Sí, vale. Sí, quería consultarle. Hay una idea como muy metida en la sociedad de que quien está en peligro de suicidio no pide ayuda. ¿Esto es así? ¿No dan señales? Generalmente siempre hay señales. Tenemos que estar capacitados y sensibilizados para poder verlas. Un poco lo que está sucediendo en nuestro contexto social es que el otro ha dejado de tener importancia en nuestra existencia, en nuestra convivencia, donde prevalece el individualismo, donde prevalece el sálvese quien pueda, se deja de lado al otro y eso nos aleja de la posibilidad de percibir a veces algunos cambios sutiles, a veces algunas señales sutiles que, tomadas en cuenta, suelen ser un llamado de atención que nos tiene que convocar a ver qué está sucediendo, por qué está sufriendo, por qué se está angustiando ese sujeto y que eso no escale a una determinación más catastrófica. Y la, la falta de diálogo que hay ahora, ¿está generando un perjuicio en la sociedad? Siempre, la falta de diálogo o la promoción de comunicación hostil va a jugar en contra.
Nacho. Sí, es interesante esto que decían de que, bueno, partimos hablando de la policía, ¿no? El caso este que lamentablemente vivimos esta semana, pero no es un problema únicamente de la institución, ¿verdad? O sea, es el reflejo de algo mucho más profundo, de una crisis social, de identidad, de solidaridad y contención, y bueno, que nos atañe a todos. Entonces, yo quería que ustedes reflexionaran sobre eso, digamos, cómo se puede en este contexto que cada vez está como más complicado y cada vez tiene menos apoyo la salud pública y la salud mental desde los organismos estatales. ¿Cómo ven ustedes que esto puede evolucionar? Esteban. Bueno, a ver, yo creo que las problemáticas de salud mental no están circunscritas a instituciones. Atraviesan todas las edades, atraviesan todas las instituciones, atraviesan la sociedad como hablábamos recién, y eso nos tiene que convocar a reflexionar un poco sobre esto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué narrativa tenemos dentro de esto? Fíjate, te pongo un ejemplo sencillo. Un papá, una mamá que manda a su hijito al club a jugar. Y se ha visto muchas veces que el chico quiere jugar al fútbol, a la pelota, pero quiere ser Messi. ¿Y qué pasa si no es Messi? Lo más probable es que no sea Messi, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa si no es Messi? Vos tenés que ser él. Se frustra, se angustia, se recluye. Entonces, y eso tiene que ver con nosotros, con cómo estamos construyendo esto. Recién vos decías que las instituciones se alejan de esto. Nosotros estamos trabajando para no alejarnos de esto. De hecho, transitamos la provincia, de hecho hay programas que tenemos desde la Dirección General de Salud Mental para acercarnos a la gente. Por eso no hace mucho y intersectorialmente, porque también se suma la Cámara de Diputados mediante su presidente, buscamos funcionalizar un poco más el número de acceso a salud mental, poniendo un número de fantasía fácil, está en una mano, 135, es fácil de memorizar, es fácil de acceder. Y esto es una estrategia también para poder acercarnos. Nuestro ministro de Salud, el doctor Blanzaco, el secretario, doctor Valentinús, están muy interesados en que podamos acercarnos a la población y por eso aparece esto, ¿no? Sí, yo me refería más que nada al apoyo estatal nacional, ¿verdad? Porque en la provincia es claro que se están haciendo a partir de esta línea que hablábamos también el martes sobre eso, que se está haciendo un trabajo muy intenso aquí en la provincia. Sí, la verdad es que estamos haciendo un trabajo intenso. En esto hablábamos los otros días con el doctor Vervara, porque él ha estado en la posición que me toca estar a mí hoy, y cómo los esfuerzos que se han venido haciendo año a año, gestión a gestión, que nosotros lo hemos tomado para poder desde ahí empujar y seguir avanzando. La verdad tenemos un interés muy grande porque, insisto, estas realidades son prevalentes. Para quienes estamos estudiando esto desde hace muchos años, sabemos que esto no es una casualidad. Esto ya viene siendo preavisado. Por eso decimos, y tomando en cuenta el concepto de salud mental que marcaba Miki recién, salud mental nos abarca a todos, nos compromete a todos. Hay un concepto que se llama de corresponsabilidad. Si se limitara solamente a un consultorio, a una especialidad, bueno, sería tal vez fácil, ¿no? Javi. Pero esto nos compromete a todos, ¿no? Sí. Les pido brevedad en las respuestas. Perdón, para tratar de hacerlo picado y que todos puedan preguntar. Bueno, Esteban, Carlos, un gusto, la verdad, tenerlos acá y aprender con ustedes. Uno ha destacado las políticas de Estado que dejó el doctor Vervara y que sigue usted, doctor Dávila, y sé del trabajo comprometido de cuando él estuvo al frente de salud mental y usted ahora, sobre todo con este tema de la policía, y que hay un trabajo conjunto con la policía y con otros organismos. Pero, ¿qué rol tenemos que jugar los medios, los periodistas, para ayudar en esta situación tan compleja? ¿Cómo visibilizamos, cómo ayudamos con el lenguaje adecuado y con qué forma de comunicar y ayudar para que una persona que esté con estos problemas encaminaron en el camino correcto? Bien,
Sí, bueno, si les parece, porque me toca a mí la Claro. locución breve. Paso la pelota. Bien, yo tomo un poco la pregunta anterior que tenía que ver con ámbitos de trabajo y tomo esto que referías de comunicación en la articulación que se hizo en nuestro trabajo de gestión como equipo y ministerio. Teníamos un apoyo permanente y un acompañamiento desde el nivel nacional y hay aún todavía protocolos que se deben utilizar y se pueden aplicar promovidos desde la Organización Mundial de la Salud, desde la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, para abordajes de la prevención de las dificultades de la salud mental en diferentes ámbitos laborales. Se pueden descargar y sería de una tarea responsable aplicarlos. Y también para la comunicación estratégica en medios de comunicación para problemáticas sensibles como la del suicidio, consumo problemático, violencia, en ámbitos de educación, etcétera. Y allí uno encuentra herramientas. Claro, porque hasta hace poco tiempo se decía, no hay que hablar tanto de los suicidios para no crear el efecto dominó. Y 30 años atrás, Sí, en los diarios no podíamos es como que no se dejaba hablar. ni siquiera informar Claro. el hecho. La noticia. Claro, que había fallecido una persona nada más. Bueno, eso Sí. cambió con el tiempo, después cambió Tal el vez, término, claro. autodeterminación y demás. Tal vez, yendo a cuestiones puntuales en virtud de esta pregunta, toda comunicación que nosotros vamos a dar a las personas, por lo menos en lo que tiene que ver desde el ámbito de salud, tiene que traer un mensaje por detrás que permita abrir la puerta para acceder a una ayuda. Entonces, si vamos a hablar de suicidio, ¿cómo voy a plantear esto y cómo voy atrás de eso a generarle esperanza? Porque lo que le está sucediendo a esta persona le puede estar sucediendo a un montón de gente que está mirando. Es sumamente importante, creo, esto que usted está planteando, porque atrás de esa cámara nos ve un montón de gente. Entonces, a donde nosotros podemos plantear y abrir la posibilidad, podemos nombrar el 135, creemos que podemos ayudar a que la gente se acerque a buscar ayuda, porque hay ayuda, porque existe. Entonces, de esa manera, es una comunicación, nos parece responsable. No es saludable estar exponiendo a una persona caras, figuras. Tenemos que tener mucho cuidado que cuando sobreexponemos, por detrás viene un problema que es la estigmatización. Si exponemos la cara, bueno, vemos un montón de gente, la familia, los vecinos. Entonces tenemos que cuidar esto de no estigmatizar. Entender también a ese círculo cercano, a esa persona que vuelve sobre el hecho, ¿no? Y escucharlo o verlo. Joana. Sí, un poco creo que este trabajo que vienen haciendo y que se sigue desarrollando, yo pienso como de la generación en la que soy, hay un montón de cuestiones que hoy se hablan que antes no teníamos idea. Hay conceptos como, no sé, depresión posparto, ataque de pánico, el estrés laboral, que antes ni siquiera sabíamos qué nos pasaba y que habla de un trabajo y de un progreso social en lo que, sobre todo, muchos jóvenes hoy hablan de estos términos y se empiezan a replantear y se dan espacios de diálogo. Esteban, me gustaría que, por ejemplo, vos pudieras decirnos brevemente qué diferencia hay entre decir tiene un pico de estrés o un agotamiento emocional o una depresión profunda, porque son conceptos como que por ahí se tienden a confundir y la gente ante cualquier signo ya piensa que es una depresión. Entonces es importante que se entienda qué diferencia hay y si uno puede llevarnos al otro. Sí, realmente uno puede llevarnos al otro, como hablábamos hace un ratito. Cuando estamos hablando de un cuadro que se engloba dentro de una psicopatología importante, se lo llama en la actualidad trastorno, porque esto va a trastornar nuestro funcionamiento y tiene algunas características. La primera característica es que en lo que tiene que ver con salud mental es clínicamente significativo, es decir, mi vida no es igual. Tengo esto y mi vida cambió. En segundo lugar, va a afectar a lo que tiene que ver la cognición, nuestros pensamientos, va a afectar lo que tiene que ver nuestras emociones y va a afectar nuestra conducta. Así que es clínicamente significativo, afecta lo que pienso, lo que siento, mi conducta y suma dos elementos más. Esto está estudiado y conceptualizado por la Organización Mundial de la Salud, donde hay angustia y a su vez me genera incapacidad. Fíjate que es un concepto muy grande, sí, ¿no? Te bloquea. Exactamente, exactamente. A eso se refiere cuando es clínicamente significativo. Y guarda, ¿no?, que el tema de la depresión
es uno de los cuadros que incapacita más incidentes en lo que tiene que ver con incapacidad. Y cuando hablamos de incapacidad, tenemos incapacidad laboral, no puedo cuidar a mis hijos, no puedo pagar los impuestos, no puedo trabajar. Entonces, un trastorno tiene esa intensidad. Estrés es un término que viene de la física, significa presión. Claro. Y que en alguna medida es la percepción de la persona de que no puede manejar lo que tiene que manejar. El contexto me gana y ahí me empiezo a desesperar. Entonces, o trato de enfrentarlo, o escapo, o me congelo. El problema es si yo me congelo. Si yo me congelo, empiezo a transitar un camino de enfermedad. Está bien. Si enfrento o escapo, bueno, estoy haciendo algo por eso. Se entiende muy bien el concepto. Nahuel. Sí, mi pregunta va por el lado de la evolución de las estadísticas, digamos, porque siempre que tocamos este tema se dice, no, pero siempre hubo suicidio, antes también había. Entonces, ustedes, digamos, no digo hace 5 o 10 años, sino quizá hace 30 o 40, donde las formas de comunicación que había eran muy diferentes. Yo creo que... Y de medición también. Y de medición también. Sí. Yo tengo una opinión, digamos, de sentido común, si se quiere, que es que yo creo que las redes sociales, el teléfono, por un lado hace que estemos más comunicados en teoría, pero por otro nos aleja más de las personas, de forma más... presencial. Un abrazo, un tocarse las manos. Más físico, sí. ¿Cómo es el tema de las estadísticas? Bueno, me parece que fueron varias preguntas en tu locución. Trataremos de ser breves. En principio diría que las estadísticas sostienen un poco lo que vos planteás en un principio. Más o menos los números se vienen manteniendo. Ahora bien, la capacidad de medición que va teniendo nuestra estructura bioestadística, tanto del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos como a nivel nacional e internacional, va progresando y va siendo cada vez más fina. Por lo tanto, es lógico que se vayan detectando quizá hasta más casos que antes pasaban solapados o que se le preste atención a los casos fallidos y que eso se compute y se incorpore como problema diagnóstico, lo cual habla de una evolución propositiva para el cuidado de la salud de las comunidades y de la humanidad. O sea, en ese punto hay que tener en cuenta eso. Después, lo que vos decís respecto de la comunicación, también hay que estar atentos a la evolución de las culturas y de las sociedades a las cuales no nos podemos oponer, sino que tenemos que tratar de entender. Hoy nuestras juventudes consolidan su estructura subjetiva, su pertenencia social a través de esas vías de comunicación que por más que a otras generaciones nos llamen la atención o las veamos como distorsionadas, son distorsionadas a nuestras vistas, pero no a la de los jóvenes que pueden transitar de una manera absolutamente saludable las nuevas tecnologías. Y también pueden transitarla de la otra manera, así como nos pasaba a nosotros con nuestro momento de sociabilizar. Lo podíamos hacer por caminos saludables, de contexto continente, o caer en vínculos y situaciones que verdaderamente nos podían meter en problemas. Voy con Juan Cruz y cierro con ese, dale. Los vuelvo a la situación de esta semana con el caso de la policía que se visibilizó un poco más. ¿Qué tipo de contención hay hacia adentro de la fuerza? No sé si hay especialistas en salud mental que trabajen con los policías, teniendo en cuenta que el rol que cumplen en la sociedad y además el hecho de que, bueno, son personas que andan armadas por la calle, digamos, por la vida, y eso genera muchas veces algo que el Estado debe tender a cuidar un poquito más. Bueno, yo he estado charlando con gente de la fuerza, ellos tienen un equipo interno, creo que la pregunta corresponde más a la fuerza en sí mismo, pero ¿no? Ellos tienen un equipo de contención. Ellos tienen un equipo interno con el cual trabajan. No hace mucho estuvimos reunidos con parte de ese equipo con dos objetivos. Con un objetivo que es trabajar hacia adentro de la fuerza, acompañarlos a ellos, reforzar eso, y con el otro objetivo, el trabajo de la fuerza hacia el abordaje de estas problemáticas en la comunidad,
que siempre están presentes, ¿no? Entonces, sí tienen equipos y creemos que tenemos que seguir trabajando. Por ahí quería contestar algo también en virtud a esto de los números. Estos números los estamos tomando muy en serio porque atrás de estos números nos van a orientar qué hacer. No solo qué hacer, sino a dónde ir primero. Desde lo que es la Dirección General de Salud Mental se busca la estrategia de a dónde voy a poner más fuerza, a dónde voy a poner menos fuerza. Realmente los números nos ayudan a mirar esto y como decía el doctor Vervara, se va perfeccionando el método. Se está tratando de armar, por lo menos en lo que respecta a suicidio, estamos configurando un observatorio para mirar desde distintos lugares. No todos informamos lo mismo porque no a todos nos toca ver lo mismo. Entonces, desde distintos lugares para ver si podemos desarrollar estrategias que ya las estamos configurando para impactar un poquito más en estos números que golpean nuestra provincia. Okay. Como país, en este punto, como país se tomó una determinación hace 3 años atrás aproximadamente de incorporar al suicidio dentro del CNBS del seguimiento y notificación obligatoria. Hay ciertas enfermedades, ciertos desenlaces que a nivel salud del Ministerio de Salud de la Nación son de notificación obligatoria para que la bioestadística sea cada vez más certera y sepamos qué hacer. Y se incorporó el suicidio hace 3 años aproximadamente, si no me equivoco. Así como el dengue, como distintas enfermedades, se incorporaron los intentos de suicidio y los suicidios también. Ok. Ezequiel, vamos con el cierre. Si no seguí mal la exposición, hay muchos factores como bueno, el individualismo, presión laboral, cuestiones relacionales, que es algo de lo que planteaba Nahuel, creo, tienen bueno, alto impacto en esta problemática. El problema o el inconveniente es que si el individualismo, la presión laboral, las cuestiones relacionales tienen tal alto impacto, medio como que estamos al horno, digamos, en el sentido de a dónde buscar soluciones. Sí, dice el doctor Vervara. Sí, lo que estás planteando es... Digo, porque sí es sistémico, quiero decir. Claro, un cóctel explosivo, digamos. Y el sistema casi no lo inseparable, decís vos. No, perdón, quiero decir, el sistema no lo podés cambiar con una política de salud solamente. Eso. ¿Cuán humano es el sistema social que hemos terminado diseñando? Es una pregunta más que interesante. Y desde dónde transformar, la Ley Nacional de Salud Mental plantea uno de los escalones que estamos intentando terminar de cerrar y seguramente Esteban va a tomar el desafío, que es la conformación de una comisión que se llama Comisión Interministerial de la Ley Nacional de Salud Mental, que justamente lo que genera allí es la reunión de todos los ministerios de gobierno para poder pensar en conjunto las problemáticas de salud mental, para que vos también veas desde dónde, al menos la Ley Nacional de Salud Mental, plantea lo sistémico vinculado al impacto que tiene el cómo nos organizamos en comunidad en la salud mental de todos y todas. Carlos, Esteban, este presente es para ustedes y ya te doy el cierre. Muchas gracias por haber estado esta noche. Muchas gracias a ustedes. Y te doy el cierre, por favor. Como sociedad hemos llegado a esta situación. Como sociedad tenemos que salir. Y eso nos involucra a todos. Cuando hablamos de salud mental, estamos hablando mucho más de lo sanitario. Como vos decías, si lo reducimos exclusivamente a salud o a un consultorio, a un hospital o a un título o a un guardapolvo, la salida no va a estar. Por eso esto tiene que ser entre todos. Completando lo que decía el doctor Vervara, la comisión, la COPRISMA, esta comisión interministerial, está ahora conformada y están pasando el expediente para que podamos sesionar en breve. Esto quiere decir que todos los ministerios tomar fuerza, tomar compromiso para poder abordar una problemática sanitaria global, ¿no? Pero así también cada comunidad, cada municipio, cada grupo de concejales, cada club puede ayudarnos a contener a nuestra juventud, a nuestros ancianos, a las personas que están padeciendo problemáticas de salud mental. Les reitero el agradecimiento. Muchas gracias. Vamos cerrando este bloque, nos vamos a Morena. Así es, nos vamos con